Buenas Mofilnautas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos con un unboxing que llevaba un tiempo que tenía ganas de hacer, de un director que me gusta mucho, pero que el último estreno pues hemos tenido que esperar un poco para que pueda llegar a España. De hecho pues tendré la suerte de poder verla la semana que viene en un preestreno, pero pues en ese preparativo, ¿no? En ese tiempo antes de llegar al estreno de esta última película de Eddington, pues no he querido desaprovechar la ocasión para repasar su filmografía y me ha parecido que era una buena idea pues aprovechar para coger toda esa colección de las películas que nos ha traído hasta ahora, y encontré que había como unos digipacks que están divididos en 3 digipacks distintos, digipacks franceses, y están en un formato de digipack coleccionista que pues bueno, creo que podría ser interesante ver un poco lo que contienen, el interior, compartir con vosotros y de alguna manera, aparte de ser un vídeo de unboxing, pues preparar un poco ese estreno de Eddington que está levantando polémicas, un director que está pasando desde luego en los últimos tiempos, porque cada estreno que tiene hay gente que lo odia, hay gente que ama sus películas a la par, ¿no? Parece que parte como si fuera una tarta por la mitad a la crítica y a la audiencia, pero bueno, a mí ya os digo, es un director que me gusta mucho, que creo que podría ser interesante compartir con vosotros un unboxing de estas películas, y seguramente venga algún vídeo más relacionado con el director en los próximos días. Pues sin más preámbulos, vamos con el unboxing, empezando por Hereditary. ¡Vamos a ello! Bueno, de primeras os comparto un poco para que veáis lo que es la carátula por delante y por detrás, ¿vale? Me gusta mucho la textura, que ya lo veo diferente, ¿no? Estas son unas ediciones, como os comentaba, especiales, ediciones francesas Digipack de Metropolitan, que son unas ediciones pues que llamaron mi atención, sobre todo por lo que tiene que ver con el diseño, que era bastante distinto, pero bueno, me llamaron la atención, ¿no? Sobre todo veis pues lo que es la carátula por delante de Hereditary, ¿no? Con el árbol, ¿no? El símbolo, pues digamos, más importante, que resume un poco así esta película de terror, esta película que, bueno, no para mí, ahora haré un revisionado seguramente de la filmografía para prepararme para el estreno de Eddington, pero no es la que más diría de momento. Quizá cambio de opinión en unos días, pero no es la que más me llama. Entiendo que por lo que normalmente se comenta en la audiencia general, en la crítica, es la edición, es la película que más gusta de la filmografía de Ari Aster, es una de las que más encaja entre el público, digamos que fue la gran sorpresa, ¿no? Os voy enseñando la carátula también por detrás. La comparaban con lo que era, por ejemplo, El Exorcista, ¿no? Y el efecto que causó la película del Exorcista en su momento, comparaban a Hereditary. Yo, tenía reticencias porque el género de terror, pues, me cuesta y a mí, sobre todo ya, si me voy al gore ya ni os cuento, pero lo que es, pues, de sustos y demás, soy bastante aprensivo a estas cosas y me suele costar, pero es verdad que cuando le di una oportunidad a esta película, tiene... Lo más importante de esta película está fuera de todos esos jumpscares, de todo ese susto fácil, de todo ese miedo, de ese terror más general, que fue lo que encajó también con la gente y lo que ha gustado mucho, y sobre todo mucha crítica ha apoyado dentro de la filmografía de Aster a esta película. Para mí, como os comento, no es la película que más me gusta del director, pero aún así pues siempre quiero revisionarla. Si está puesta, quiero aprovechar para verla, y me parece una muy buena película de terror y una carta de presentación del director que fue impoluta. Ahora vamos a abrir el digipack a ver qué es lo que contiene dentro. Vale, lo voy a abrir de esta manera, así podéis ver mientras despliego el digipack el interior, ¿vale? Aquí tendríamos, por ejemplo, en esta primera parte, aquí estaría pues la casa de la familia, ¿no? Esta casa donde ocurre pues todos los hechos de la película, y aquí pues creo que esto encaja con uno de los pósters entre el personaje de Toni Collette de la madre y la hija, ¿no? Que tenía esta actriz, que realmente castearon una actriz con una cara que daba generalmente mucho mal rollo ya, antes de ver la película. Y esto sería como la primera parte del digipack. Luego, si seguimos abriendo, pues se despliega lo que sería toda la casa, y aquí tendríamos pues el disco en 4K de la película de Hereditary, ¿no? En este formato digipack, y por detrás pues tendríamos lo que son pues lo que os enseñaba antes, ¿vale? Las carátulas externas de la película, y aquí pues en el interior tendríamos el disco en 4K. Vale, estoy viendo que el disco, aparte de contener la película, aquí indica en la contraportada, si os puedo enseñar, no sé si se verá muy bien, que contiene pues también algunos extras, ¿no? de cómo se rodó la película, de algunas escenas
seguramente con galería de imágenes y demás de la película, así que bueno, porque es verdad que he visto el disco y me ha faltado como el típico que hay de bonus siempre, pero bueno, parece ser que viene en el mismo disco, ¿no? Toda la información, pero sí que contiene algunos extras. Y bueno, la verdad es que el diseño está muy chulo y una cosa que me llama mucho la atención es eso, que os digo, la textura de la carátula, la textura del digipack es como muy suave y muy chula, y el diseño del árbol de esta maldición familiar, ¿no? Que arrastra la película, a mí me parece chulísimo y es una de las cosas que más me llamó para empezar esta colección de Metropolitan. Vale, pues dejamos el de Hereditary a un lado, ¿vale? Para seguir con la colección, y la siguiente en su filmografía sería la de Midsommar, ¿no? En este caso Midsommar, una película que hasta el momento y hasta un posible revisionado de nuevo de esta filmografía, que lo quiero hacer, seguramente preparo un vídeo una vez vea Eddington para hacer un ranking, alguna opinión de alguna de estas películas más en detalle, pero Midsommar por el momento diría que es la película que más me gustó del director, porque creo que él en esa transición, ¿no? Que parece que luego ya en Boys Afraid va un poco más hacia allá, intenta tocar ese punto más experimentalista, más a su terreno, más a una película que a lo mejor no es tanto algo que pide el estudio como tal para él, sino algo que él tiene más ganas o más voluntad de hacer. Por lo tanto hay un poco de salto ahí. Creo que Midsommar en esa transición, ¿no? Es como una película que se sigue englobando dentro de lo que es el terror elevado, ¿no? Que se llama para este director y demás. No me acaba de convencer de todo mucho este término que se utiliza del terror elevado, porque al final creo que no se limita al terror en las películas de Ari Aster, sino que creo que son películas que intentan ir un poco más profundo, que intenta hacer algo innovador, algo rompedor, y es algo que me gusta mucho de este director, que se le critica mucho, que hay mucha polémica siempre, pero el hecho de que él intente sorprender, que intente traer algo, sabes que vas a ir a ver una película de Ari Aster y sabes que no te vas a quedar igual, que algo te va a mover, o que algo te va a chirriar, o que algo te va a sorprender, no te va a dejar indiferente, ¿no? Y eso es una cosa que yo le valoro, ¿no? A Ari Aster y pues este tipo de directores. Y con Midsommar me pasó que me sorprendió completamente la película. O sea, me esperaba una cosa, todo lo que es este terror elevado, ¿no? Y bueno, eso que había heredado, nunca mejor dicho, de Hereditary, eso que había heredado de aquella primera película y que tanto le funcionó. Esta manera de hacer el terror, de manejar la cámara, de crear un suspense en la película. Pero con Midsommar fue un poco más allá y yo creo que el hecho de conseguir una película como Midsommar a plena luz del día, ¿no? Con toda esa iluminación, pero que consiga crear toda esa atmósfera en esa iluminación. El tener una actriz como Florence Pugh en la película, ¿no? Una actriz que, bueno, o sea, era de las primeras películas que nos trae ya hay una carta de presentación de un papelón que hizo en Midsommar y que la catapultó a, pues, lo que está siendo ahora, ¿no? Que está siendo, por ejemplo, viva imagen, por ejemplo, del universo de Marvel, ¿no? La verdad es que Midsommar me parece una película que combina también muy bien, pues, toda esa parte de mal rollo, toda esa parte de trauma familiar, toda esa parte más dramática, ¿no? De la relación de la protagonista. Una película, ya digo, muy sorprendente, muy única. Y lo que es la edición de esta película de Midsommar en Metropolitan, que aquí, bueno, está utilizando los dibujos para que lo veas un poco más en detalle, ¿no? Estos dibujos que aparecían en la película, así, de la secta, ¿no? De este grupo que se encontraban en Suecia, ¿no? Entonces ahora procedo a hacer el unboxing para que veáis más en detalle tanto carátula como interior. Vamos a ello. Vale, dejo esto por aquí. Pues bueno, tenemos esta textura también, que es lo que más me está gustando de la edición de momento, ¿eh? Eso no se puede tanto demostrar por aquí, ¿no? Pero bueno, esta textura. Este es un poco más grande, este Digipack. No sé si contendrá algún disco más o no, ahora lo veremos. Pero es un poco más grande que el otro y tiene pues por detrás este diseño con Florence Pugh. Y por aquí delante lo que es el mosaico que os enseñaba, ¿no? De la secta que se encuentran en la película y donde acaban todos mal parados, ¿no? Y bueno, vamos a abrirlo, lo abriré así como antes, como el de Hereditary, para que lo veáis a la vez. Vale, pues esto sería un poco pues esa idea de lo que había al final. Vale, esto sí que me gusta más, este diseño, que teníamos aquí a Florence Pugh a un lado y al otro lado tendríamos pues la escena, ¿no? Con esa secta, ¿no? En ese prado que rodea la película y donde van sucediendo todos los acontecimientos, y que también da como una sensación de claustrofobia, la película, de situarse todo el rato ahí, con ese mal rollo que se va generando a medida que pasan cosas surrealistas, ¿no? Y que van desencadenando en toda la locura en la que se acaba convirtiendo Midsommar. La primera vez que ves Midsommar está claro que no se te olvida, es la más impactante sin duda, pero bueno, creo que este diseño interior, no sé qué pensáis vosotros, pero bueno, a mí me convence más que la parte exterior. Vamos a seguir abriéndolo, vale.
pues aquí tendríamos, no sé si abarca todo, porque este es un poco más grande, pero bueno, tendríamos lo que son pues todos estos dibujos, ¿no? Todas estas muestras así tipo satánicas, tipo de estos dioses nórdicos, de esta cultura folclórica en la secta en que se presenta en la película de Midsommar, que la verdad es que son bastante mal rolleros, no voy a decir que no, y te meten un poco en el ambiente, pero bueno, yo me quedo con esta parte de aquí, que me gusta más, ¿no? Porque da esa tónica de la iluminación de la película y lo que más me impactó seguramente, ¿no? La ambientación que tiene Midsommar. Esa es una película que creo que hace algo diferente, que por mucho que he visto que, bueno, la comparan mucho con The Wicked Man y con películas así donde el desenlace acaba siendo bastante parecido. Para mí hace algo único, no he visto una película como ella y para mí por eso tiene que estar un peldaño por encima de Hereditary. Pero bueno, son opiniones, gustos subjetivos, también me gustaría saber vuestra opinión, dejadme en los comentarios cuando publique el vídeo, pero bueno, a mí pues una edición chula que cuadra con la otra también y que había que tener en la colección sí o sí si te gusta Ari Aster, si te gusta este director. Vale, tenemos dos discos distintos, tenemos un disco con la película en 4K y luego aquí tenemos uno que pone Director's Cut, no sé si se ve bien, que es también pues un corte del director y también contiene diferentes extras de la película, ¿no? Bueno, aquí en la carátula indica como en la parte de detrás como diferentes extras de cómo se construyó pues el poblado que aparece en la película, en que se basó muchas de las festividades, ¿no? Que esto es algo, por ejemplo, que Robert Eggers también hacía mucho en películas como The Northman, ¿no? En incluir toda la cultura alrededor de lo que se ha desarrollado en la película. Pues también tiene ciertos extras de esto, aparte de la película en 4K y de un corte del director, que bueno, un poquito más completa que la de Hereditary, dentro de que es pues esta misma colección, pero era una que era obligatoria tener. Y ya pues por último pasaríamos a la última película, seguramente la más polémica de las tres de esta filmografía que nos ha traído hasta ahora antes de Eddington. Eddington no la meto en el saco porque aún quiero comentarla una vez la vea, pero bueno, sin duda esta película pues, protagonizada por Joaquín Phoenix, la película de Boys Afraid, una película que es, como habían gustado tanto las dos anteriores y más o menos entraban como en esa, ya digo, menos Midsommar, que hizo un poco más una transición para mí, pero ya aquí se separa del todo. A24 le deja hacer la película que él quiere, con la duración que él quiere, explorar, experimentar. Fue, digamos, la película ida de olla total de Ari Aster. Lo digo antes de ver Eddington, que también he leído cosas de que totalmente se le ha ido la pinza en muchas cosas que aparecen en la película. Pero aquí está claro que tiene su sello total, que si te gusta el director es una película que tienes que tener, porque es la película que él llevaba tiempo que quería hacer, que había un corto, creo, relacionado con Bo previamente de hace tiempo, que relacionado con esta película. Y una película que sobre todo yo creo que se sostiene por la figura de Joaquín Phoenix, del actor, que poco se habla, pero es como que ha pasado un poco desapercibida porque la película no acabó de convencer de todo al público en general como las dos anteriores, más en el conjunto de terror. Esta quizá entra un poco más, ¿no? en ese cine más experimental, más dramático, más comedia negra, ¿no? Y sátira, que tiene algunos puntos, ¿no? Y los temas que trata. Pero poco se habla en esta película del papel de Joaquín Phoenix y que para mí es, vamos, o sea, se come la película en Boys Afraid, o sea, es Bo y la película funciona gracias sobre todo a la actuación que hace el actor. Pues ahora pasamos a abrir esta edición también, carátulas interior, a ver qué contiene. Vale. Aquí la textura ya es un poco diferente. Ahí sí que creo que me gusta más las otras dos en cuanto a eso que os comento, ¿no? Del material con el que están hechos estos digipacks. Bueno, primero de todo, por delante pues tenemos a Joaquín Phoenix, ¿no? En una de las escenas que más me gustó de la película, una escena así bastante onírica, muy lynchiana, de un teatrillo, ¿no? En donde se explica un poco y se resume un poco la vida y ahí creo que hay bastantes claves de lo que va a ser la película y de lo que quiere proponer el director. Ya os digo que si hago un vídeo más en detalle, dejadme en los comentarios si lo queréis también esto, si hago un vídeo más en detalle de esta película y analizando por qué creo que puede haber sido un poco infravalorada y por qué puede que se revalorizará en un tiempo, lo comentaré más en detalle, más en profundidad, pero una escena del teatro en la parte intermedia de la película que era muy interesante, ¿no? También aquí en la contraportada. Y ahora pues procedemos a abrir a ver qué es lo que contiene dentro. Vale, pues aquí, vale, esto era la funda, amigo, esto era la funda.
del 4K. Esto sería el Digipack como tal. Entonces esto sería el principio, que bueno, seguimos con esta línea. Buah, es chulísimo, ¿eh? Si veis, voy a abrir así la parte de fuera para que se vea. Mira, llega hasta aquí. Es de esta misma escena que os comento, de la escena del teatro donde se explica pues en una obra así muy onírica, muy surrealista. Bueno, un personaje bastante mal rollero también, que ahí conecta bastante con Midsommar en ese punto y eso me gusta. La vida de Bo. Un hombre lleno de traumas, lleno de problemas, lleno de dramas familiares y que lo acaba convirtiendo en una comedia cuando hay mucho drama y mucho trauma detrás, y también se hace una alegoría y se hace mucho hincapié en el tema de la esquizofrenia, de los problemas mentales, y es una manera de tratarlo bastante interesante, bastante experimental, y que creo que también es un punto muy a favor de la película y que en esta escena pues se plasma bastante bien, ¿no? Por dentro tendríamos pues también, no sé si se puede ver del todo, bueno, aquí sería por dentro la misma escena todo el rato, pero aquí sería pues desde un punto de vista más adelante en la película del camino que emprende Bo, y tendríamos pues por un lado aquí tendríamos el disco en 4K de la película por un lado, y luego aquí tendríamos otro disco en Blu-ray que también imagino que contendrá, pues como las otras ediciones, contendrá distintos extras que bueno, están aquí en la contraportada si lo queréis ver, pero bueno, sobre todo pues habla un poco de la odisea de Bo, de cómo se pensó, cómo se ingenió, todo lo que es el guión de esta historia que presentaría Aster. Y luego también un making of de la película de Boys Afraid, ¿eh? Lo que más me ha sorprendido, sin duda, de estas 3 ediciones así, es este material que me ha parecido bastante chulo, la verdad. Diferente hasta el momento a lo que tenía en la colección. Pues ahora me gustaría que me dejarais en las opiniones y en los comentarios, como siempre, qué os parece este director, Ari Aster, estas películas, cuál es vuestra favorita, hay alguna edición que os haya llamado más que otra y tenéis ganas de ver Eddington o la habéis visto ya, puede que ya la hayáis visto porque hay países que ya se ha estrenado, pero bueno, aquí no ha llegado en España aún y pues si tenéis opiniones que queréis compartir de la filmografía del director, pues me encantaría que las dejarais y estaré encantado de leerlas y de responderlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!